Santiago Velasco. El Che Velasco, como le decíamos, primero que nada era una gran persona y un artista auténtico. Un gran artista bohemio. Fue una persona que sabía perfectamente lo que él quería. Y uno no se olvida del Che. Yo soy Lisa Burke de Velasco, nuera de el maestro Santiago Velasco. Yo soy Delia Quiñones. Me he dedicado a la literatura, a la comunicación. Por eso conocí a Santiago. Ahora yo soy Julia Vela. Conocí a Santiago Velasco siendo amigos y luchando por cosas bonitas que se dieran en Guatemala. Mi nombre es Ruth Poole. Santiago Velasco estaba casado con mi tía Maruca, hermana menor de mi abuelita Natividad. Yo soy Francisco Héctor Alfonso Menéndez Castejón. Y diría yo que Santiago fue el mejor amigo de mi papá. Santiago Velasco González fue un pintor argentino, estudió en la Universidad de Córdoba. Era el más pequeño de la familia de 9 hermanos. Sus papás eran españoles. Sus 3 hermanos grandes nacieron en España y sus papás después decidieron irse a Argentina, a donde se establecieron en Córdoba. Santiago Velasco estudió creo que en Bellas Artes. Ahí él se graduó de profesor en pintura, me imagino. Y daban becas para diferentes lugares del mundo. Y él se gana una beca para ir a París. Entonces decide que estaba bien, que se iba a ir a París, pero en eso estalla la guerra. Y en lugar de la beca para París, se la dan para México. Hubo pintores o artistas que se fueron directamente a México en avión, pero él decide venirse por tierra. Se radicaba en el lugar, en Bolivia, en Perú, en Nicaragua, y pintaba. Al principio la beca consistía en que él tenía que mandar un cuadro cada tanto tiempo para que la universidad le siguiera enviando dinero. Él, como su espíritu, me imagino era algo rebelde, ¿verdad? Él decide que manda un cuadro, un único cuadro en esa época, y después decide que él va a seguir a su ritmo,
sin que nadie le pusiera un límite. Vemos que en Perú se queda 6 meses porque le fascina y tenemos muchos cuadros de Perú. Se queda en Puno, pinta el lago Titicaca, conoce a la gente, estudia la escenografía, se pueden ver las montañas de colores que hay tanto en Perú, las montañas rojas, amarillas, de los óxidos de hierro que hay en las montañas de Perú. Y bueno, él decide venirse poco a poco de lo que yo he visto de trayectoria. Sí pasa Nicaragua, Costa Rica, Honduras, donde hay todavía pues pinturas de él. Y cuando llega a Guatemala, conoce a mi suegra en Retauleu. Yo creo que también hice mucha química con él, porque como yo venía de una familia de coloristas, o sea, mi papá era un colorista. Entonces él siempre estaba muy interesado en los pigmentos que duraran con el sol, ¿verdad? Entonces como yo trabajaba en el laboratorio, en la fábrica de mis papás, entonces yo sabía de eso, entonces le decía, tiene que usar tiene que usar otro para que no se vaya con la luz. Entonces claro, tal vez eso también entrábamos en mucha conversación. Claro. ¿Verdad? Este cuadro me decías que fue el último que pintó. Este cuadro fue el último que pintó y fue el regalo de bodas, que nos lo dio. ¿Qué es lo que caracterizaba? Que era argentino, que hablaba como argentino y que era artista. Era bromista y le gustaba siempre estar molestando. Nos contaba chistes que no os puedo contar ahora, ¿verdad? No, yo era muy patojo. Yo he de haber tenido como 9, 10 años cuando ellos hacían eso. Entonces ahí jugaban croquet todos los sábados. Y el domingo llegaba a Santiago con su familia a nadar a la piscina de la casa. Le encantaba con su gorrita que se ponía y ahí daba vueltas y vueltas. Era una piscina de 15 metros de largo, pero le encantaba a Santiago llegar a nadar. Entonces se convirtió en, diría yo, en un amigo muy íntimo de mi papá porque compartían muchas cosas. Sobresaliente. ¿Por qué sobresaliente? Sobresaliente en su aspecto físico, sobresaliente en su manera de hablar, sobresaliente en su creatividad, sobresaliente en que tenía ambición de seguir pintando, sobresaliente en su amor a Maruca, sí, sobresaliente en todo sentido. Además, él era así comunicativo y hacía amistades con raíces muy profundas con todos. ¿Se acuerda? No pasaba inadvertido en ninguna parte que pasara. Era un joven muy bien parecido, 22, 23 años, muy carismático, tenía mucha facilidad para entablar relaciones con las personas, pero sí tal vez una persona espectacular, podría decir, porque él se movía muy bien en todos los ámbitos. Tuvo amigos que hoy en día se consideran históricos, porque a mi tía Maruca yo le platicaba y me contaba cuando ellos eran muy amigos de Miguel Ángel Asturias. También dio clases. Todo el tiempo pintaba. Usted lo podía invitar a un lugar y se tenía que saber que él iba a llegar con manchas de óleo en las manos, sí. Bueno, yo lo conocí en la época de estudiante de bachillerato, en los últimos años, en el colegio La Preparatoria. Me recuerdo de él alto, con el pelo castaño claro, y creo que usaba bigote, pero no me recuerdo bien. Y por el dejo, siempre decían el che. Entonces en los corredores, todo el mundo, cuando a nosotros nos formaban en filas, y él pasaba y empezaban todos che, ¿verdad? O sea, como una broma en una forma de humorística, ¿verdad? Haciendo referencia a su nacionalidad. La tía Margarita era dentista, nunca se casó, pero era gente muy culta. Mi suegro también, muy culto, la verdad. ¿Y cómo fue la reacción de la familia cuando él decide dedicarse al arte y no se dejó decir absolutamente nada? No se dejó decir. Eso es lo que hay que recordarse. Él dijo, esto es lo que yo hago, y sabía que lo hacía bien. Sí. Entonces prosiguió en ese camino en lugar de... Mire, él tuvo
íntimas amistades en lo que era el gobierno de esos entonces, íntimas amistades en lo que eran finqueros, póngale, íntimas amistades en el arte. Acabo de contarles lo de Miguel Ángel Asturias, pero a pesar de eso, y sí le ofrecieran trabajo por aquí, él siguió siendo artista. Eso es, él sabía que tenía talento, un trabajo para ganarse la vida. Sí. Fue uno de los primeros que dijo, sí, es un trabajo profesional para ganarse la vida y yo lo voy a hacer. Es por eso que también es admirable del lado de su carácter, ¿verdad? No sé si te vienen las otras. Lisa, ¿te vienes? Sí, claro, quiero ver ahí. Sí, no sé. Y esto se colocaba su caballete en el campo, lo que fuera, y ahí mismo, como Van Gogh. Como Van Gogh, sí. Ta- A pintar, qué quién lindo. sabe a dónde, a Titlán, Sí, los pues. barrancos, hay cuadros de barrancos, Sí, pues. ¿verdad? Sí, se iban. Santiago, junto con muchos que son olvidados, Delia, son patrimonio cultural de Guatemala. Gentes que trabajaron con Carlos Bencos, con Manuel José Arce, con Volcuizo, pues como director del Ballet Guatemala, el Ballet Moderno y Folclórico, las gentes de teatro, no digamos en la Escuela de Artes Plásticas, donde se reunía con Rodolfo Galeotti Torres, Guillermo Grajeda Mena, Max Arabia Wald. Todas estas personas son los que dieron precisamente a Guatemala su gran dimensión. Yo me acuerdo de una exposición que fuimos a Madrid, España, y la montó Luis Díaz. Los españoles se quedaron asombrados de la calidad, de la variedad de plástica que había en Guatemala. Y Santiago Velasco era el acuarelista número 1 de Guatemala en ese entonces. En donde acuarela casi no había. Otras técnicas y muy grandes pintores, definitivamente sí que lo sabía. Hasta Aguilaracho, bueno, había miles. Pero Santiago era uno de los pocos que insistía con su acuarela. Muy linda. Tanto que don Víctor Vázquez Kessler, ¿se acuerda? Dijo, vamos a ver, no puede ser que solo el Che Velasco haga acuarela y vamos a formar el Salón Nacional de la Acuarela. Esto se debe a una idea de Víctor Vázquez Kessler y de ahí nace un movimiento que brota la acuarela de todos los artistas de la plástica. En el teatro estaba él ahí y yo aquí, estábamos las dos oficinas juntas. Entonces no dejaba que nadie le tocara ni un solo papel, a excepción de una muchacha que hacía la limpieza y que ya lo conocía, ¿verdad? Y ahí estaba. Sí, porque era una alfombra de papeles arrugados y manchados y de todo, pero Era un caso, ¿verdad? Imagínese un artista y a eso se dedicaba y eso quería hacer. Imagínese usted qué amor al arte de haber tenido, a pesar de todo, pues ese ambiente de probablemente crítica. Cuando por razones políticas tuvimos que irnos a Washington. Y en Washington, mi papá siendo abogado, empezó a trabajar con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y estando en el BID, se le ocurrió hacer una exposición de pintura de Santiago. Lo llamó y le dijo, mira Santiago, aquí venite a hacer una exposición de tus cuadros. Yo te voy a organizar esto en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y efectivamente así lo hizo. Y
Santiago fue bien en esa exposición, llegó allá, lo atendieron, habló, estuvo con nosotros en la casa, Santiago, y estaba muy contento, ¿verdad?, de haber logrado exponer fuera de Guatemala. Y no solo eso, sino que tuvo éxito también, ¿verdad?, en su exposición. Y vendió muchos cuadros ahí. De esa cuenta de lo que quedó, pues le digo, che, estos cuadros ya no se vendieron, es porque eran muy caros, ¿verdad? Pero se los regaló a mi papá. Y de esa cuenta es que yo tengo los cuadros de Santiago. Entonces los aprecio muchísimo, ¿verdad? Creo que él empezó a ponerle mucha atención al folclore guatemalteco. La obra que conozco de él es esta, estaba en la casa de Eugenia Valverde de Pivaral. 2 grandes cuadros muy grandes de escenas de Chichicastenango. Y este lugar, en este espacio donde ellos las tenían, que era en una sala de estar al lado de una piscina techada, los cuadros en la noche se miraban maravillosamente bien por su colorido, porque él aprovechaba todo el colorido de los trajes regionales de Chichicastenango, tanto de hombres como de mujeres, como de frutas. Recuerdo que una característica que yo notaba era que no definía los rostros totalmente. Y esto después se pudo ver mucho en la obra de David Ordóñez. David Ordóñez tuvo un gran despertar en el mundo de las artes, muy comercial. Su obra gustaba mucho y se vendía en la galería El Sunún, que era su propia galería, se vendía. Y también él nunca definió los rostros. Todavía hoy, si nosotros vamos al Museo Ixchel y vemos los maniquís del Museo Ixchel, son tinajas. Tinajas que no tienen ojos, ni nariz, ni boca. O sea, no les definen los rasgos. Entonces, esa no definición de rasgos me parece que es una línea, una hipótesis a comprobar si viene desde Santiago Velasco, pasando por David Ordóñez, pero habría que investigar mucho más. O sea, no me atrevo a afirmarlo, simplemente lo lanzo como una hipótesis, ¿verdad? El tema indígena siempre ha estado en los pintores y yo creo que un pintor consciente no puede obviar la cultura indígena en Guatemala, que es más del 50%. Él mantuvo el interés por la cultura indígena, eso es evidente. Además que como extranjero, pues aportaba una visión diferente. Y entonces se iban con mi papá a pintar. Y se iban al campo y encontraban algo bonito. Siempre buscaba lugares muy especiales, donde está un cuadro que él hizo. Se fue a meter a un paraje donde era un río. Y ahí estaba lavando una persona su ropa como sucedía. A eso le encantaba a Santiago. Irse a meter en lugares recónditos. No que se iba a poner un bodegón y todas esas cosas, que nos hizo, ¿verdad? Pero lo que más le encantaba a Santiago era llegar al campo. Era un hombre que apreciaba las cosas bellas de la naturaleza. Los hombres cargando la carreta, llevando el maíz, el hombre que va siguiendo en la carreta y toda esa cosa, las compartió Santiago, que fueron las impresiones que él tenía, porque era un artista increíble, como él miraba las cosas, ¿verdad? Y se ve que estudiaba muy bien los paisajes y a las personas, porque lo plasmaba muy bien en sus pinturas. Si ustedes pueden apreciar las pinturas que eran de mi suegro, tienen profundidad. Puede uno como hasta entrar en la pintura y situarse en medio de la pintura, que tienen unas perspectivas muy reales. Entonces a él lo mandan, ¿verdad?, para intercambiar lo que es cultura
como les decía, o no sé si les dije, que era una familia de personas muy cultas, la verdad, él era muy culto. Y entonces lo mandan ahí y él lleva cintas de escritores y lleva libros autografiados y todo, más bien de escritores. Y entonces va con las personas, ¿verdad? Me imagino los ministros de cultura y todo, va a hacer ese acercamiento. Y ahí está Delia Quiñones, ¿verdad? Ese es Delia Quiñones, sí. Julia Vela y Delia Quiñones eran de su buena generación. Ellos incluso creo que en edades eran coetáneos, o sea, lo conocían muy bien. Y Julia Vega fue directora general de Bellas Artes, oficina que era antecedente al Ministerio de Cultura y Deportes. Y esa oficina generó un gran programa hacia las artes, y uno de ellos era el Festival de Arte en Antigua. Los primeros festivales de arte en Antigua fueron creados por la Dirección General de Cultura y Bellas Artes, y Julia Vela los realizó, los ejecutó y planificó durante varias ediciones. Yo lo estaba recordando porque precisamente Margarita me hizo llegar un recorte de prensa en donde don Santiago daba una conferencia de prensa junto al director de Bellas Artes de aquel momento, que era Mario Alvarado Rubio, ¿verdad? Que por cierto, Mario Alvarado era la segunda vez que estaba director y tenía muchas ideas para renovar también y fortalecer la dirección de Bellas Artes. Yo no me recordaba de ese recorte, ¿verdad? Pues muchos años y estaban ahí los otros periodistas culturales. Y entonces recuerdo, y va llegando a mi memoria, que él había hecho una gira en Chile y en la Argentina para traer ideas, ¿verdad? Nuevas posiciones, y él quería aportar, digamos, contenidos a la actividad artística y cultural de Guatemala. Una conferencia que fue divulgada, porque eso fue algo muy interesante, esa etapa de mi vida, en donde para mí la Universidad de Arte que yo cursé fue la Dirección General de Cultura y Bellas Artes de aquel momento, donde llegué de 20 años y salí de 40 cargada de aprendizajes, porque era interesante aprender de todos los grandes artistas con los que pude relacionarme, con los que pude conocer, y lo cual considero realmente un privilegio en mi vida. Y en cuenta, pues, don Santiago. Amante de todas las artes, se relacionó con gente de teatro, de danza, y realizó escenografías, elementos escenográficos, de utilería muy buenos en cada obra. Era como que si se introducía en cada tema de la obra y él mismo daba el ambiente para realizar el espectáculo, para realizar la obra, lo que era adecuado. Esto no es muy fácil tenerlo para todo artista. Meterse en una obra y ambientarla. Y de ahí, eso que tiene en la cabeza, realizarlo. Eso era Santiago Velasco, que trabajó con gente de teatro, con gente de danza, haciendo muchas obras. Cuando tuviera que ver cualquier cosa del arte, sí estaba él ahí presente. Sí, me contaba de que él pues había sido el pionero de la escenografía aquí en Guatemala, había hecho las escenografías del Ballet Guatemala, del Popol Vuh, ¿verdad? Mi suegra era la que hacía los trajes para todas las obras que hacían, que trabajaba en la televisión. Digamos, me llama la atención, por ejemplo, que Ricardo Mata, uno de los fotógrafos más importantes de Guatemala, lo haya incluido a él en este catálogo.
¿verdad? En este catálogo donde estaban los artistas más importantes de Guatemala. Entonces, creo yo que así estaba él en aquel momento cuando se empezó con el Salón de la Acuarela y cuando él tuvo una gran participación en los festivales de cultura. Tal vez le mostramos, esta es la carátula de Ricardo Mata, ¿verdad? Nuestro fotógrafo. Que era muy selectivo él, además. Ah, sí, no, si usted encuentra aquí un pintor como H. Velasco, todos los pintores que va a encontrar aquí, porque si algo sí tuvimos, y aquí está Víctor Vázquez y Dagoberto Vázquez, si algo tuvimos aquí es una gran cantidad de artistas de la plástica. Y el Che Velasco encontró aquí como su caldo, sabroso, muy querido, ese es Che. Recordemos, usted está recordando a Ricardo Mato, vamos a recordar a otro. Vamos a recordar el baile de la conquista. Este baile de la conquista se presentó en los festivales de cultura en Antiguo Guatemala. El primero. Sí. Esto es una investigación que hizo Matilde Montoya de esta conquista de Guatemala. Y Manuel José hizo el libreto de teatro. Jorge Sarmientos hizo la música, que era orquesta y coros. Y don Santiago Velasco hizo la gran escenografía en las ruinas de la Santa Cruz para inaugurar y para presentar esta obra. Sí, es interesante porque era la primera vez que en muchísimos años se montaba un espectáculo que nosotros llamamos integral, porque era música, danza, artes plásticas, era literatura, era, digamos, participación de los conjuntos, todos los conjuntos oficiales de Bellas Artes. Entonces, se llama a un buen escenógrafo, que era don Santiago, ¿verdad? Y después no solo participa en este espectáculo, sino que también en otros que van a seguir a lo largo de los años en que duró el Festival de Cultura en la Antigua Guatemala. Se ubicó perfectamente en el medio guatemalteco, ¿verdad? Por su calidad, ¿verdad? Porque igualmente de gran calidad eran los colegas con los que trabajaba. Esta es la última exposición que hace él en el restaurante Vittorio, era en el 75. Él hace una retrospectiva y yo, después de estar pensando, pienso que él ya sentía que iba a ser la última, y entonces expone todos estos cuadros, ¿verdad? Y fue un éxito porque tuvo muchas críticas positivas en los periódicos y llegó muchísima gente. Y fue también la UNESCO la que también lo promovió, también que fue por el cónsul de Mónaco, Héctor Menéndez, y la Embajada de Argentina, que fue patrocinado por todos ellos. Y Santiago, mi esposo, me prestaba su carro, entonces lo llevaba yo a cobrar su cheque, porque él me decía, a la USAC, me decía, yo ya estoy muy enfermo, me decía. Él decía, no, pero no, si yo no lo veo tan enfermo. Bueno, yo tenía 17, 18 años, yo no lo veo tan enfermo. Sí, yo estoy muy enfermo, yo ya me voy a ir. De lo que me acuerdo era que decía siempre, y bueno, una persona no apegada, y bueno, fíjate que pasó esto, y bueno. Pues, o sea, no le afectaba tanto emocionalmente, no era esa angustia que tenía, hasta él mismo enfermo. No, él seguía. Y me decía, y bueno, así es la vida, ¿verdad? Y siempre era muy creativo, siempre estaba viendo qué hacer, dónde dar clases. Aunque ya estaba enfermo, nunca dejó de trabajar, nunca dejó de crear, nunca dejó de dar clases. Sí, pues tuvimos la oportunidad de ir a recibir el premio Opus 75 que le dieron, y siempre hablaban muy bien de él, y toda la gente que lo conoció al Che Velasco le caía bien. También su gran honor para él fue que Santiago el Canche se graduara
todavía logró llegar a la graduación de ingeniero agrónomo de él. Y bueno, esa fue la culminación ya. Después como que él ya pudo descansar, porque después de unos meses pues ya fallece, ¿verdad? Y pienso que su meta otra vez, o su proyecto de vida, lo logró cumplir. Y creo que lamentablemente se fue muy pronto, como muchos otros se han ido. Creo que hubiera podido hacer más todavía si él hubiera seguido viviendo. De lo que yo sé, murió enamorado de Maruca. Era muy, muy bondadoso, la verdad. Y siempre en la casa, cuando uno iba, en las tardes, los sábados, siempre tenía que tener un tamal o tenía algo que tomar. Siempre daban lo que podían. Una vez me dice Santiago Lasco, a mí me dicen el acuarelista de Guatemala. Y cuando hablan de acuarelas, no, fíjate que yo también me gusta y te voy a dar una muestra de que el óleo también lo puedo trabajar. A él le gustaban los pueblos de Guatemala, las mujeres de Guatemala, los niños de Guatemala. Hizo esta imagen de la mujer con su niño y me dijo, esa es tuya, para que me recordes toda la vida y me tengas en el corazón como yo te tengo a ti. Esa es la historia de ese cuadro que le puso Velasco. Ahí lo tengo con mucho cariño. Uno de los recuerdos que más me emociona es recordarme que la última foto porque yo estaba estudiando en Inglaterra, en Londres, y él murió cuando yo estaba lejos, pero todavía nos escribíamos con su hija, Rita María. Y una de las últimas fotos que él mandó era subiendo a un bus y agarrando un paraguas, y era obvio que estaba saludando con el paraguas. Yo le diría gracias, Santiago, porque la amistad que usted le brindó a mi papá es algo que me conmueve. Que lo admiro mucho, que lo respeto. Pues que lo admiro mucho, que fue un gran artista y siempre la obra de él siempre es la que más me ha gustado. Yo me tiraría a darle un abrazo, un beso y después le diría que lo sigo queriendo y admirando.
una cosa muy linda. Yo lo conocí en la embajada argentina, en un 25 de mayo, y ahí conocí a mi esposo. Él estaba de paso, nos enamoramos mucho y no quiso irse. Muy romántico, muy lindo. Y además Guatemala le fascinaba. Le encantó, fue a la Argentina, nos regresamos de Argentina porque suspiraba por su Guatemala. Quiso mucho a Guatemala. Le gustaba mucho y pintó mucho aquí también. Nos casamos y fuimos felices, gracias a Dios.